Bueno, hermanos, seguimos tratando sobre la Navidad, abriendo el camino para el próximo domingo y tratando temas importantes que tienen que ver con la Navidad. Específicamente estuvimos hablando el domingo pasado de la encarnación y nos habíamos basado en la profecía de Isaías 9, versículo 6, en la versión de la Biblia de las Américas, que dice así, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, el domingo pasado hablábamos sobre esta frase interesante, trascendental, de que un niño nos ha sido dado. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Y hablábamos cómo eso refería a que este niño nos ha sido dado de Dios mismo, es Dios mismo encarnado, pero también es Dios revestido de humanidad, y eso es lo que tiene, si se quiere, en ese momento de novedoso en el plan de salvación. Algo que se venía tipificando en las figuras del Antiguo Testamento, pero que se nos es mostrado a través del nacimiento de este niño, que es Dios encarnado. Y decíamos que esto es realmente importante en la historia, nunca visto. Un Dios, antes el Señor, decíamos, había estado resolviendo el problema del hombre a través de las figuras de un cordero perfecto. Y decíamos que esto no resolvía, porque había que repetir el acto varias veces. No era suficiente, no limpiaba verdaderamente la conciencia y no satisfacía el pago de la deuda del pecado, porque un animal no puede tomar el lugar de un hombre. Y nosotros vemos en este caso que Dios mismo resuelve el problema viniendo Él mismo a la tierra y tomando nuestro lugar, tomando forma humana, viniendo en forma de un niño. Dios mismo revestido de carne y sangre. Dios mismo resolviendo el problema que representa el pecado del hombre. Y decíamos que el pecado del hombre representa un problema porque Dios universalmente ha declarado que la paga del pecado es la muerte. Y no hay manera de arreglar eso. No hay manera de darle la vuelta a eso. Cuando nosotros decíamos que Dios ha declarado que la paga del pecado es la muerte, decimos que eso es una ley perfecta. Perfecta. Que Dios está confinado en esa perfección y que de hecho donde hay pecado tiene que irremediablemente haber muerte. Entonces estamos, como decimos en buen cubano, embarcados. No hay solución, no había solución para el problema del hombre. El hombre tenía que morir, a menos que alguien ocupara su lugar. Pero ¿quién? ¿Dónde vamos a encontrar ese que ocupe el lugar si todos, absolutamente todos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Dónde vamos a buscar el sustituto? ¿Dónde aparece un hombre que pueda morir por otro hombre si todos están contaminados por el pecado y al morir lo único que hacen es recibir su sentencia? Y nosotros decimos que Dios resolvió ese problema tomando él forma humana, garantizando él ser el hombre perfecto sin pecado y viniendo a una cruz a tomar nuestro lugar. Por eso decíamos que Dios salva por sustitución. Ese fue el plan de Dios. Eso fue lo que se reveló con ese, o lo que venía a revelarse con ese nacimiento. Por eso es importante, porque es el principio de ese plan, es Dios tomando forma humana.
Amén, querido hermano. Entonces, nosotros tenemos un maravilloso Salvador que vino a esta tierra a someterse a las mismas penurias nuestras, incluso a someterse a las mismas ataques del mal y ataques del pecado, a pesar de que los resistió y sin pecado. Pero cuando Dios decidió, eso lo explicábamos el domingo, salir de la esfera de la divinidad y venir a la tierra, vino a experimentar cosas que anteriormente no había experimentado. Amén. Entonces, en Cristo Jesús, Dios vino a parecerse a ti y a mí. Y a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y a proveer el sacrificio por el pecado que tú y yo no podíamos proveer. Amén. En Cristo Jesús, Jesús, tu Salvador, vino a morir en tu lugar. Amén. Entonces, estamos hablando que es Dios mismo encarnado. Dios resolviendo el problema del pecado. Dios mismo creó esa solución. Amén. Por eso la Biblia dice, la salvación pertenece a Dios. La salvación no es una cosa en la cual yo coopero. La salvación no es una cosa que de alguna manera brota de lo inteligente que yo soy, de lo bueno que yo soy, etc. La salvación es única y exclusivamente la obra de Dios. Tú eres salvo porque Dios, sin ningún otro tipo de interferencia, decidió salvarte. Dios no te salvó porque tú eres bueno, porque tú tienes cierta característica que Él dijo, ay, mira qué bueno, voy a salvar a esto. Dios te salvó por amor, y dice la Escritura que eso surgió única y exclusivamente en Él, sin nada que lo condicionara. Amén. De tu salvación tú no eres la condición, no. Tú eres la causa de que Dios en su sola potestad decidió salvarte. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos esas palabras, un hijo nos ha nacido, un hijo nos es dado, tengamos en cuenta que es Dios mismo entrando en la esfera de la tierra a buscarte a ti, a rescatarte a ti. Jesús vino por Jesús, siempre, esto es algo interesante. Este es el único niño que cuando nace no hay planes humanos importantes con él, en el sentido de que este niño no vino a ser un gran doctor, no vino a ser un gran arquitecto, no vino a ser un gran político. Este niño vino a morir por ti. Amén. Este es el cuerpo del pecado. Cuando decimos que un hijo nos ha nacido, de hecho hablándonos de la humanidad de Jesús, del Dios humanado, está tomando carne humana para hacer la carne por el pecado en tu lugar. Amén. Amén. De esto se trata. De eso se trata. De eso se trata la Navidad. Y es, si se quiere, un poquito sobrecogedor, porque cuando nosotros vemos un niño, nadie piensa en un niño para morir, ¿verdad? Nadie ve en el nacimiento un destino de muerte. Al contrario, uno ve en un nacimiento una serie de perspectivas, una serie de posibilidades con el nuevo ser humano que viene a la tierra. Y de hecho se abrían perspectivas y posibilidades en ese niño Jesús, pero no eran de este mundo. Eran perspectivas y posibilidades de salvación para un mundo caído que iba rumbo a la condenación y al infierno. Entonces Jesús es ese cambio radical en la historia de los hombres, mediante el cual los hombres pueden escapar del pecado y la condenación y abocarse a una vida nueva y a una vida eterna. A una vida nueva de transformación, de liberación del pecado y de los vicios fundamentales, y eso a través del poder de Dios. Pero en segundo lugar, a una vida eterna, libre para siempre de cualquier tipo de condenación y en la eterna compañía de Dios. Amén. Bajo el completo gobierno
de Dios, porque en Cristo Jesús también se abre la perspectiva de un gobierno diferente. ¿Y de dónde te saca eso, pastor? De esta frase. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y la otra versión dice, y el principado sobre sus hombros. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Los judíos usaban la palabra hombro de la misma manera que nosotros la usamos, en el sentido de la carga de una responsabilidad. ¿Y cuán fastidiados estamos nosotros de los gobiernos, verdad? De los príncipes de este mundo. De aquellos a los cuales le hemos puesto la responsabilidad sobre sus hombros y nos terminan decepcionando. En Cristo Jesús, Dios mismo viene a tomar la responsabilidad del gobierno humano. Amén. Y eso no se va a ver inmediatamente, eso va a ir progresando en la historia de la humanidad. Pero de inicio, en Cristo Jesús, Dios nos provee el gobierno de este reino espiritual al que nosotros pertenecemos. Y eso es importante que lo entendamos, mi hermano. Nosotros, tú y yo como cristianos, estamos bajo el gobierno. La responsabilidad de gobernarnos, de dirigirnos, recae sobre Jesús. ¿Estamos bajo Jesús? ¿Algunos no entienden eso? Amén. Estamos, escúchalo bien, en primer lugar bajo Jesús y después entonces estamos bajo los hombres. Algunos lo tienen al revés. El gobierno de tu vida y el gobierno de la iglesia y el gobierno del reino espiritual no le ha sido dado a ningún otro hombre. O sea, tú no puedes interpretar, tú no puedes conducir tu vida espiritual bajo los designios de otro príncipe, porque tu príncipe, el que tiene la responsabilidad espiritual de conducirnos a ti, a mí y a esta iglesia, es Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Hay que tener cuidado con fascinarse con los gobiernos humanos. Son buenos y cumplen su responsabilidad, pero tu gobernante es Cristo Jesús. Tus leyes en primer lugar son las de Cristo Jesús. Tu interpretación del mundo desde el punto de vista político y económico y social, etcétera, es en primer lugar la interpretación de Cristo Jesús. Hay que ver qué dice nuestro jefe primero para después escuchar qué dicen nosotros jefes. Y si estas dos cosas entran en conflicto, hay que responder como respondieron los apóstoles, en juzgar si se debe obedecer a los hombres antes que Dios. Porque el principado y la responsabilidad de gobierno de los cristianos y un día del mundo venidero es sobre Cristo. En Cristo Jesús nosotros tenemos nuestro gobierno final. Entonces cabe la pregunta, ¿quién te gobierna a ti? ¿Quién gobierna tu vida? Bueno, pastor, pero vivimos en esta tierra. Bueno, tú sabes, ¿quieres que te diga algo? La plataforma de gobierno de Cristo incluye tu comportamiento bajo el gobierno humano. Pero cuídate de no ponerle a lo que a Cristo no le ha puesto, quitarle a lo que Cristo no le ha quitado. Cristo en su gobierno te enseña a ti y a mí cómo debemos comportarnos bajo el gobierno humano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tolerar? ¿Y qué no debemos bajo ningún concepto tolerar? Ningún gobierno humano puede obligarte a ti a violar las leyes del gobierno espiritual de Cristo Jesús. ¿Yo me estoy haciendo entender? Sí. El principado está sobre los hombros de Jesús. La responsabilidad de gobernar final y totalmente este mundo. Y nosotros está en Cristo Jesús. Y el cristiano hace bien si empieza por ahí. Y el cristiano hace bien si comienza a escuchar a su rey y a su príncipe antes que otro rey. Es más, el cristiano hace bien
si trata de buscar en su devocional y en lo profundo de su vida espiritual el amor, la pasión, el compromiso, la entrega que a veces tiene por el gobierno civil, que lo desarrolle por Jesús. Qué bien andaría el mundo si fuéramos activistas espirituales de la misma manera que somos activistas para el mundo muchas veces. Porque al final de eso se trata. Por lo que yo veo en este texto, al final la única, no voy a decir presidencia, pero al final el único gobierno que va a permanecer es este. Si yo entiendo este texto, al único que se le ha dado esa responsabilidad de gobierno universal y que va a gobernar el reino de los cielos cuando todo esto sea absorbido, como dice la Escritura, y aparezca lo verdadero y lo eterno, es Cristo Jesús, no va a haber más nadie ahí. Ese puesto is not out for election or for change. Este término no expira. Amén. Amén. Este periodo no expira, este periodo es eterno. Y fíjense que, acuérdense lo que decía al principio, un niño nos es dado y ahora nos está explicando los atributos y los títulos de ese niño. Y uno de ellos es que va a ser el gobierno de los gobiernos, es él. Un gobierno que va a empezar espiritualmente, pero que en un momento en su culminación va a terminar con todos los gobiernos humanos y se va a imponer él. Entonces en Cristo no solamente tenemos nuestro alimento espiritual, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro edificador. En Cristo tenemos también literalmente nuestro jefe. Amén. Nuestro gobierno. Amén, queridos hermanos. Entonces ese es un título, dice, y reposará sobre él, tendrá sobre sus hombros el cargo de gobierno. El gobierno de los gobiernos. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso así puesto? Admirable Consejero. Eso tiene dos variantes. Ahí está la cuestión de la consejería desde el punto de vista de sabiduría. Y ahí está también la consejería desde el punto de vista de abogacía. Los dos. O sea, en Cristo tenemos, para usar una frase de una película muy famosa, el conciliere de los concilieri. Pero dice la Escritura que no es un consejero cualquiera, un consejero ordinario. Dice la Escritura que es admirable. ¿Por qué? Porque la manera en que Cristo ha aconsejado, en la manera en que Cristo ha provisto su abogacía o su sabiduría a nosotros, ha sido diferente a todos los consejeros y a todos los grandes sabios que nosotros hemos conocido, porque qué sabio ha combinado la palabra con el poder. Qué sabio ha tenido la capacidad de no solo aconsejarnos con palabra y con sabiduría, sino también con manifestaciones de poder sobrenatural. Entonces, en Cristo Jesús, la humanidad vio un tipo de consejería, de guianza de manera sobrenatural. Pero además, ¿qué consejero qué consejero vino a traernos la sabiduría de la revelación de Dios, que habíamos hablado al principio, de morir en nuestro lugar? El misterio de Dios revelado en Cristo Jesús, que no solamente lo revela Cristo con sus actos, lo enseña. Porque Cristo no solo mostró con su muerte cómo iba a ser, Cristo enseñó de cómo iba a ser. ¿Qué consejero ha hecho eso? Ninguno. Por eso la Escritura dice, admirable consejero. Pero ¿qué consejero no solo resolvió con palabra, con enseñanza los problemas fundamentales del ser humano, sino que también los sanó y los resolvió con poder sobrenatural? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros cuando oramos, ven para tratar de amarrar esta idea, cuando nosotros buscamos en oración a Cristo Jesús, ¿qué buscamos? Buscamos palabras, ¿verdad? Buscamos que nos hable revelación,
pero también buscamos poder. Porque ese consejero no solo se sienta o no solo nos revela su palabra, y el consejo de los consejos es la palabra de Cristo Jesús en el Evangelio. Todo lo admirable que tiene la consejería de Cristo Jesús está aquí. Pero cuando nosotros oramos, buscamos algo más que tiene el consejero. ¿Y qué cosa es? Poder sobrenatural. Porque el niño que nos ha sido dado es Dios. Amén. O sea, si yo voy con un abogado y le digo, abogado, tengo este problema, aconséjeme, él me va a decir qué puedo hacer. Pero él difícilmente me puede dar poder sobrenatural para resolver la situación. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido es admirable consejero. Porque jamás se ha presentado a la humanidad un sabio, un abogado, un consejero tal. Porque en este consejero nosotros no solo tenemos enseñanza eterna, verdad. Además, lo otro admirable es que nosotros recibimos consejo de un abogado, de un sabio, y ese consejo es muchas veces relativo. Porque lo que es verdad para mí puede no serlo para otro. ¿Sí? Varios de los consejos. De hecho, un abogado puede darte un consejo que es bueno para ti, pero puede ser malo para otro. Amén. O un abogado se puede equivocar y darte un consejo equivocado y al final. Pero el consejo de este consejero, valga la redundancia, es verdad. Amén. Y es verdad absoluta, no falla. En el consejo de Jesús hay vida, hay verdad eterna, absoluta, como la fuerza de gravedad. Amén. El consejo de Jesús no tiene un error. Cristo no se equivocó de algo y dijo, o el consejo de Jesús, dice la Biblia, la flor se cae y la hierba se marchita, etcétera, etcétera, pero el consejo de él, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Admirable consejero. ¿Quién tiene ese consejo? ¿Quién tiene un consejo eterno? ¿Quién tiene un consejo de verdad infalible? Hay gente que anda por ahí escuchando a hombres que se autotitulan infalibles, ¿no era? La cabeza de la Iglesia Católica es infalible, dice él. Sí, dicen que lo que el Papa dice es infalible. ¿Usted se cree eso? Claro que no. ¿Cuántas veces nos han equivocado los papas a la vida de la historia? ¿Cuántas bulas papales y edictos papales han sido crasos errores, distorsiones de la palabra, confusión a las mentes, aberraciones doctrinales que hasta hoy en día arrastramos? El otro día yo estaba pensando que cuando daba la clase de la iglesia de Tiatira, yo tenía una lista de los años en que en la Iglesia Católica, el progreso de los primeros años de la Iglesia Católica, en que fueron apareciendo ciertas cosas, ¿no? Y yo no sé por qué el otro día, creo que en el año, no sé si en el año, un año de 3 dígitos, de 4, no recuerdo bien, aparece el rezar el rosario. Y yo me quedé por un momento pensando así, dije, ¿de dónde han sacado eso? No, como dice en inglés, it begs the question. Lo que pasa es que eso ya está tan común en nosotros que uno no. O sea, una gente con una cruz, con un montón de cuentas rezando el rosario. Y tú dices, pero cuando tú piensas por un momento, cuando tú logras tener esos momentos sublimes de verdad en el pensamiento humano, de profunda reflexión de las cosas, tú dices, pero ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde salió andar con una cruz amarrada con cuenta, haciendo así y repitiendo Padres Nuestros y Ave María y esas cosas? ¿De dónde salió eso? ¿Del consejo de alguien? Porque tú, o sea, eso es sin precedente en la Biblia. No hay en la Biblia ningún. Es que cuando tú lees la Escritura, hermano, tú ves que el desenvolvimiento de Jesús con sus discípulos era una cosa tan sencilla, tan orgánica, tan normal, que él andaba con un grupo de gente y conversaba y le hablaba y hacía milagros y eso, pero tú no veías nada no veías nada de ritualismo, de repeticiones. Tú nunca viste que Cristo repitió nada,
ni agarró algún elemento y lo lució como estandarte, nada, absolutamente nada. Era un hombre normal con un grupo de gente conversando y enseñando, etcétera, etcétera. Y bueno, y sí, manifestando milagros de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver si me entienden, lo que quiero decir es que hay una naturalidad tremenda en esas escenas del Evangelio. Y cuando tú ves ciertas cosas hoy en día, tú dices, ¿y de dónde salió eso? Pero además, cuando tú ves el apego que tiene la gente a eso, tú dices, ¿pero y de dónde? Ha perdido la sencillez todo. Ya no, ya no puede ser yo sentarme con una gente y conversar. No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... No. Aún en las iglesias, hay gente en la iglesia que se siente como que le falta algo. Si alguna parte del rito falta. Y otra vez, it begs the question, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió que hay que ponerle añadiduras a lo que Cristo hizo? Del consejo erróneo, equivocado y humano de alguien. En Cristo Jesús nosotros tenemos consejo certero, verdad y la palabra misma de Dios. Ahí no hay error. Amén. Por eso los reformadores estaban tan preocupados. ¿Por qué? Por traerle la Biblia a la gente. Sola escritura. Amén. Amén. Porque estas palabras son suficientes. Porque bien fueron pronunciadas por el admirable consejero. En Cristo Jesús hay un consejo y hay un consejero y hay un abogado que la humanidad jamás ha visto. Pero además es único, no hay otro. Amén. 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 Entonces tenemos en Cristo Jesús, en ese niño que nos ha sido dado gobierno. Hay quien piensa que a lo mejor el reino de los cielos también, hablando de gobierno, me voy a ir un poco más adelante. Alguien piensa que quizás el reino de los cielos va a ser una especie de anarquía, así donde todos andamos flotando y moviéndonos de un lado para otro, y no va a haber orden y no va a haber, claro que sí, va a haber gobierno en el reino de los cielos. El más hermoso, el más lindo de los gobiernos, el más completo, el más amoroso, sin defecto. Y esa responsabilidad de gobernarnos desde ahora y por toda la eternidad le ha sido dado a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es también nuestro admirable consejero. En Él tenemos verdad y verdad eterna combinada con poder. Fíjese, en Cristo Jesús tenemos eso. La verdad de su palabra y la grandeza de su poder. Por eso una oración es distinto que ir a un buffet de un abogado. Por eso la oración tiene poder, porque a través de la oración invocamos a ese consejero admirable, no solo para que nos guíe con su palabra, sino para que también obre a nuestro favor mediante su poder. Amén. Lo voy a dejar ahí.